Reciban un atento saludo del señor Ministro de Educación, Ricardo Cuenca. En esta oportunidad quiero invitarlas e invitarlos a la premiación del concurso Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2020, implementado a nivel nacional por el Minedu para reconocer el trabajo realizado por las DRES y UGEL a nivel nacional, para promover la continuidad del servicio educativo. El concurso Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2020 premia las iniciativas que han promovido la continuidad educativa en este contexto difícil de emergencia sanitaria por la COVID-19. El evento se realizará el miércoles 16 de diciembre desde las 4:30 de la tarde. Las y los esperamos. Para participar de la ceremonia, ingresa a Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas en esta audiencia que tenemos hoy para el foro al cual hemos convocado, que se desarrolla en el marco de la ceremonia de premiación del concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2020. El foro del día de hoy es para abordar el tema de la articulación intergubernamental e intersectorial en las iniciativas de gestión educativa que se han venido desarrollando a lo largo de este año 2020. Para esto vamos a tener el honor de poder tener las palabras de apertura y bienvenida, el saludo a todos nuestros participantes de nuestra viceministra de Gestión Institucional, Illa Susana Miranda Troncos, a quien doy pase e invito a poder darnos sus palabras. Qué gusto, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar presente aquí en este evento de fortalecimiento justamente y de relevar todas las experiencias que este año hemos podido tener. Este 2020 justamente creo que es un año de los retos, pero es un año de retos también cumplidos, diríamos, con todo el trabajo y el esfuerzo que hemos visto desplegado a nivel nacional de nuestros maestros y maestras. Creo que la oportunidad que ha hecho DIGEGED en este momento de poder relevar, visibilizar, levantar cuáles son justamente esas experiencias que ya están sucediendo y que nos permiten creer que la educación es posible a pesar de situaciones tan críticas y adversas como hemos tenido este año, creo que justamente es una oportunidad en sí misma, ¿no? Cómo comenzamos a mirar a los maestros, a las maestras, a las instancias de gestión educativa, a la SUGEL, a las DREL a nivel nacional, como actores vivos, como actores que proponen, como actores que construyen y como actores que nos enseñan al Ministerio de Educación nuevas rutas. Nunca como este año la gestión independiente, la autonomía escolar de la cual hablamos tanto tiempo, se ha hecho carne, se ha hecho vida. Nunca como este momento la innovación nos ha ganado y nos ha tenido que resolver problemas que quizás nos hubiéramos demorado más años en resolver. Nunca como este año trabajar en equipo, trabajar en red, trabajar solidariamente, y la escuela entró al hogar, así como hubiéramos querido siempre. El hogar entró a la escuela. En los mejores lugares, la comunidad trabaja con la escuela. Toda esa simbiosis que hemos querido que suceda y que demorábamos en que sucedan esas cosas antes, han tenido que pasar porque no nos quedaba otra. Así como el desarrollo de la ciencia ha sido vertiginoso este año porque todos estamos encontrando la cura para la pandemia, la respuesta del sector educación a través de sus actores ha sido también vertiginoso y nos ha permitido cambios e innovación que quizás nos hubieran tomado más tiempo. Con esto quiero reconocer a todas esas experiencias que se están moviendo ahora, que son más de 500, a los maestros que están en Puno, en Huancavelica, en Tarata, en Tacna, en Caraz, en Huaraz, en Ayacucho, en Amazonas, en Ucayali, Huancavelica. De verdad, creo que todas las regiones y muchos equipos regionales los conozco personalmente. No quiero que se resientan, así que no me voy a olvidar de ninguno, pero sobre todo creo que la oportunidad que nos está permitiendo esta situación tan difícil, donde hemos perdido maestros, donde hemos perdido equipos de las regiones, este año donde hemos perdido nuestra familia, y siendo maestros, el maestro ha tenido que acompañar también el dolor de sus estudiantes, aprender a hacer esta relación mucho más cercana, porque los dos estábamos igual, asustados, con miedo. Teníamos
de repente familia enferma, y nos hemos encontrado en algo que es absolutamente el corazón de la educación, nuestro sentido de humanidad, de comenzarnos a mirar de nuevo como personas, no como un estudiante con número, no como un estudiante con apellido, sino como José Carlos Vera, como Quilla Miranda, ¿no? Como Guido, como Susana Crespo, como Ariet, como todos aquellos que somos individuos y también formamos parte de un colectivo, de una comunidad. Nos hemos tenido que encontrar como humanos. Y en encontrarnos como humanos encontramos esa emoción que decimos que es el corazón de la educación, ¿verdad? Porque no hay educación si no hay emoción. Y de repente ese estudiante, esa chica, ese chico que antes no prestaba tanta atención en vivo, ahora lo he tenido que ubicar, lo he tenido que llamar, lo he tenido que encontrar y he encontrado una persona diferente. Porque encontré a su familia, conocí su contexto, pude saber qué situación estaba viviendo y así también las instancias de gestión con su propio personal. Conocer los problemas de la familia porque perdíamos un compañero, porque alguien se enfermaba y ya comenzamos a saber quién era quién. Y en esa relación de humanización hemos podido salir adelante. Creo que este año difícil, retador, yo y ustedes seguramente hemos leído en todos lados, no volveremos a ser los mismos. Y qué bueno que no volvamos a ser los mismos, porque vamos a ser diferentes y sabremos y tendremos en cuenta que hay que valorar las cosas que nos cuesta construir, pero que también es posible hacerlas más rápido y sacarlas adelante en otro ritmo y con otras ganas. Ese creo que es el aprendizaje de este año y permitan que desde este Viceministerio de Gestión Pedagógica les dé un abrazo grande, los admire, los respete y les pida trabajar en equipo. Este tiempo que nos ha tocado con el ministro Ricardo Cuenca, que él siempre dice que tiene fecha de inicio y fecha de fin, es un tiempo de aprendizaje y construcción colectiva. Yo no sé trabajar de otra manera y creo que él tampoco. Es un tiempo para trabajar en equipo y yo los convoco, mis queridos equipos regionales, queridos colegas, les convoco a hacer historia trabajando en equipo. Hagan equipo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación está dispuesto a trabajar con ustedes. No podemos hacerlo de otra manera. Muchas gracias a todos, un abrazo fuerte y que tengamos una hermosa jornada. Muchísimas gracias, viceministra. Gracias por este espacio, por las palabras, que justamente es el aliento de seguir generando sinergias y articulándonos. Justamente el tema también que el día de hoy se releva en este espacio. Muchísimas gracias. En esa medida, y un poco para comentar y seguir continuando en el marco en el que se está desarrollando este foro, que se genera en un espacio de cierre de año 2020, pero en realidad en un inicio de proyección también para un siguiente año, se desarrolla también en el marco de una ceremonia de premiación que se va a llevar a cabo el día de hoy en horas de la tarde a las 4:30, donde justamente se va a reconocer a esas iniciativas destacables de gestión educativa que en este contexto tan difícil de pandemia se han venido desarrollando, implementando, y que las instancias de gestión educativa descentralizada, las DRE, las GRE, las UFES, y en articulación con los gobiernos locales, comprometidos e involucrados, agentes del territorio que lideran justamente el desarrollo en sus localidades, han presentado, han tenido a bien sumar un esfuerzo adicional a la implementación, a la gestión que venían desarrollando para poder documentar y presentar esas iniciativas que se han presentado a este concurso este año y que en realidad han sido todas de gran valía y todos los equipos que han podido identificarlas, y el día de hoy compartiremos algunas de ellas en este espacio, van a significar un insumo muy importante para poder establecer una ruta de continuidad y precisión, y van a ser también, además de reconocidas y relevadas, compartidas en espacios como el de la comunidad de práctica de gestión educativa, que le pueda dar una continuidad al respecto. En ese sentido, agradecer a todos y cada uno de ustedes por sumarse a este esfuerzo, a invitarlos a acompañarnos en la programación del día de hoy a las 4:30 en esta ceremonia de premiación. Y sin más, voy a también presentar
a nuestros panelistas del día de hoy. Hoy nos acompañan representantes sectoriales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la Presidencia del Consejo de Ministros, un alcalde, una autoridad en representación justamente de ese liderazgo local y de institución aliada en la gestión educativa. Nos acompaña también una representante del Consejo Nacional de Educación, en realidad la presidenta nos acompaña el día de hoy. Voy a pasar a presentar a cada uno de nuestros panelistas para dar inicio a este espacio. Le doy la bienvenida en ese sentido a Marita Amelia Palacios Vallejo. Ella es presidenta del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación, a cargo recientemente iniciando sus funciones hasta el 2023. Marita Palacios es magíster en educación por la Universidad Toronto en Canadá, licenciada en educación por la Pontificia Universidad Católica, ha sido coordinadora del programa de reforma educativa de la Fundación por la Región Andina y el CONASUR, jefa de proyecto USAID Perú, ha sido también directora general de desarrollo docente en el Ministerio de Educación en el 2012 al 2013, ha ejercido docencia en diferentes universidades privadas, ha sido vicedecana también de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia, y ahora nos acompaña y es un pilar muy importante de soporte desde la presidencia del Comité Directivo del CNE. Muchísimas gracias, Marita, por acompañarnos en esta mañana. Así también doy la bienvenida y el saludo a José Luis Peña, director de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. José Luis es licenciado en Psicología de la Universidad San Martín de Porres, estudios de diplomado en Recursos Humanos y en Estrategias de Andragogía, asimismo con especializaciones en proyectos de evaluación de impacto en proyectos de desarrollo. Él se ha desempeñado con una amplia trayectoria en procesos de diseño e implementación de políticas sociales, desarrollo de capacidades, y actualmente se desempeña como director de esta oficina del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, justamente promoviendo articulación y el fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales para el desarrollo. También doy la bienvenida y agradezco la participación el día de hoy a Edmundo Cáceres Guerra, alcalde distrital de Corani, en Puno. Edmundo es propio del distrito de Corani, en la comunidad Quelcaya. Él se desempeña actualmente como alcalde y de profesión es abogado con maestría en resolución de conflictos sociales, y viene también teniendo una gran trayectoria de articulación con las instancias de gestión educativa en el territorio. Ha presentado iniciativas de esfuerzo justamente articulado, y que el día de hoy nos acompañará con sus comentarios a las iniciativas que también vamos a ir conociendo. Finalmente, también agradecer y saludar a Néstor Ríos Morales, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros. Néstor forma parte de la Secretaría de Descentralización. Él se encarga o está a cargo de promover y fortalecer articulación intergubernamental e intersectorial a través de asistencia técnica a los actores del territorio. Él forma parte del programa Pro Descentralización de USAID, ha formado parte de este programa por más de 12 años, y asimismo ha sido también, se ha desempeñado como gerente municipal en la Municipalidad de Villa El Salvador. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, y en esa medida también doy la bienvenida y presento a nuestro director general de Gestión Descentralizada, José Carlos Vera Cubas, quien va a acompañarnos en este segundo momento del programa para generar las reflexiones y el intercambio dialogado con nuestros panelistas. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Liliana. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este foro que va preparando el momento para la premiación de la tarde, ¿no? Hay mucha expectativa en todo el país. Hemos estado recibiendo comunicaciones de muchas amigas, amigos interesados en los resultados de la premiación de la tarde de nuestro concurso
de buenas prácticas de gestión educativa para DRE y UGEL, y este foro va calentando el día, preparándonos para ello y aprendiendo la comunidad de práctica, lo que se ha tratado de impulsar este año desde la DIFOCA, la DIGED y desde el Ministerio de Educación en conjunto con el sector educación. Es eso, es cómo aprendemos en un año, ya lo decía nuestra viceministra, tan desafiante, que nos ha golpeado mucho, pero que ha también llevado a sacar lo mejor de nosotros para mejorar la educación de nuestro país. Quiero agradecer nuevamente también a nuestros panelistas, a grandes amigos. Un fuerte abrazo a Marita, a José Luis, al Mundo, a Néstor, quienes van a poder compartir con nosotros y comentar las experiencias que se van a presentar hoy, ¿no? Vamos a tener una primera presentación en un video que recoge lo principal, la esencia de estas iniciativas, que han sido además presentadas por sus propios actores en las diversas sesiones de nuestros webinars de la comunidad de práctica, ¿no? Donde semana tras semana, con más de 400 conectados a nivel nacional de todas las ciudades, distritos, provincias y regiones de nuestro país, se iban presentando e íbamos aprendiendo de la creatividad, la resiliencia, el empuje y liderazgo de nuestros actores regionales y locales. Entonces vamos a presentar este video con las iniciativas de Juntos por la Educación de la provincia de Anta, UGEL Anta. El lunes tuve la oportunidad también de comentar esta experiencia presentada por su propia directora con mucha pasión y mucho entusiasmo. También Huancavelica Aprende en Familia, de la DRE Huancavelica, una de las primeras iniciativas que se presentó en la comunidad de práctica, una experiencia integral que suma varios enfoques dentro de la contextualización y adaptación que el gobierno regional de Huancavelica ha hecho de la estrategia Aprendo en Casa. También tenemos la experiencia Yachaychicuna Quispinampak de la DRE Apurímac, UGEL Abancay, UGEL Andahuaylas, UGEL Antabamba, UGEL Aymaraes, UGEL Cotabambas, UGEL Chinchero, Grau y Huancarama. Todas las UGEL de la región Apurímac han trabajado esta experiencia también de manera articulada, integral y con mucha adaptación y contextualización de su territorio. Y la experiencia de la DRE Tacna, el Sistema Educativo a Distancia, Estrategia 2020 de la DRE Tacna. Vamos a poder apreciar este video, esta presentación que resume, como decía, lo esencial de cada experiencia, y luego vamos a poder tener una conversación muy dinámica y con la experiencia, el aporte, el conocimiento de nuestros panelistas, intentando llegar a algunas conclusiones de lo que las experiencias nos van mostrando. Entonces, con esto damos pase, Lili, a la presentación del video con las experiencias. De la presentación, con video. Adelante. Juntos por la Educación de la provincia de Anta, UGEL Anta. Frente a las limitaciones de comunicación y conectividad que presentaban los estudiantes para acceder a la estrategia Aprendo en Casa, la UGEL Anta articuló esfuerzos con los gobiernos locales para comprometer acciones coordinadas y ampliar el acceso a la estrategia Aprendo en Casa. Es así que se logró la instalación de emisoras radiales, antenas repetidoras de radios y sistemas de interconexión Internet para uso masivo en algunas instituciones educativas. Además, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se logró la activación de las antenas de radiodifusión. La agenda de trabajo coordinado se institucionalizó mediante convenios con las municipalidades distritales de Huarocondo, Chinchaypuquio y Anta para la continuidad del servicio educativo y la firma de un pacto por la educación. Con el despliegue de estas acciones articuladas, se logró reducir el número de estudiantes que no acceden a la educación a distancia, pasando del 90% aproximadamente en el mes de abril al 9.6% de estudiantes que no acceden a la educación a distancia en octubre. Huancavelica Aprende en Familia.
de la Dirección Regional de Educación Huancavelica. La falta de medios de comunicación, radio y TV, como la conectividad, equipos tecnológicos en las familias y las escasas competencias digitales de los actores educativos, motivó a la DRE Huancavelica a realizar acciones de articulación con los gobiernos locales, los sectores y las familias. Realizaron actividades coordinadas como la elaboración y distribución de cuadernillos autoformativos a domicilio de manera mensual para los estudiantes que no acceden a la estrategia, a través de los chasquis educativos, quienes también recogen las evidencias, las envían a los profesores y devuelven para su retroalimentación. También se realizó la instalación de antenas y emisoras para la retransmisión de Aprendo en Casa en zonas rurales de la región. En articulación con las 8 UGEL de su distrito, desarrollaron 19 programas educativos radiales dominicales que se transmiten desde mayo. Con esta iniciativa se ha logrado disminuir la proporción de estudiantes que no acceden a la educación a distancia, pasando de 43.599 estudiantes, que representan el 46.84 en el mes de abril, a 9.784, que representan el 9.26% en el mes de diciembre. Sistema Educativo a Distancia, Estrategia 2020 de la DRE-TACNA. Con el objetivo de generar óptimas condiciones en estudiantes y docentes para el acceso a la estrategia Aprendo en Casa, la DRE-TACNA articuló esfuerzos con los gobiernos locales y sectores para la mejora del servicio educativo. Con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se logró el mantenimiento e instalación de antenas para la cobertura en centros poblados de zonas rurales. Con la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones se logró la puesta en funcionamiento de 2 estaciones de radiodifusión en Candarabe y Tarata, que se utilizaron para recepcionar y transmitir la señal satelital de TV Perú y Radio Nacional, permitiendo ampliar el acceso de Aprendo en Casa en localidades rurales. Con el Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se implementó la estrategia Nos Encontramos para Aprender en los Tambos, que ha logrado que estudiantes accedan a videos, audios, libros y otros materiales y se comuniquen con sus maestros, aprovechando las herramientas tecnológicas como el Zoom, el Meet, entre otros. También promovió una alianza estratégica con el MINSA para brindar soporte socioemocional a la comunidad educativa a través de la estrategia Yumam. Así preservar una buena salud mental en los actores educativos y dar soporte a padres de familia en su rol activo en el proceso de aprendizaje. Con esta iniciativa, se ha logrado acortar la brecha de acceso al servicio educativo a distancia, tanto en inicial, primaria y secundaria, del 16% al 3% aproximadamente. Yachaynichinkuna, Quispinampak. La DRE Apurímac, Ujel Abancay, Ujel Andahuaylas, Ujel Antabamba, Ujel Aymaraes, Ujel Cotabambas, Ujel Chincheros, Ujel Grau y Ujel Huancarama se unieron en un esfuerzo articulado para brindar la implementación de esta iniciativa en su jurisdicción. Esto permitió la ampliación de cobertura y logro el acceso de estudiantes de toda la región al servicio educativo a distancia, a partir de una articulación con gobierno regional, provincial y local. El liderazgo del gobierno regional contribuyó a concretar el convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convenio con Pronatel, logrando incrementar la dotación de tabletas de 5.000 a 11.004 unidades, así como el mantenimiento y reparación de antenas de radio, TV y la ampliación de cobertura de banda ancha en la región. En el aspecto pedagógico se realizó la contextualización de materiales de la estrategia Aprendo en Casa, de acuerdo con el desarrollo de enfoque por competencias, así como un repositorio regional en línea que permitió el acceso a todos los actores de la comunidad educativa. La distribución impresa de estas fichas se realiza a través de las UGEL, se realiza el acopio, enviado y distribución en coordinación con las autoridades comunales y aliados educativos que garantizan la entrega del material a cada estudiante. Con esta iniciativa se ha logrado atender en el servicio educativo a distancia al 30%
0.9% de la población escolar de la región que antes no accedía. Gracias Lili. Vamos a ahora a iniciar la ronda de comentarios y una conversación con nuestros comentaristas, con nuestros ponentes sobre lo que estas experiencias presentadas de manera resumida y a la cual nuestros comentaristas han podido tener un mayor detalle también sobre las mismas, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Les parece si empezamos con nuestro alcalde de Corani, que además ha sido un líder, un referente en la comunidad de práctica, con las iniciativas que ha desarrollado desde la comunidad de Corani en la región, en el distrito de Corani, en la región Puno, y que nos pueda comentar desde su experiencia y de la mirada de estas iniciativas regionales y locales, cuáles son los esquemas de articulación, tanto intergubernamental, entre los 3 niveles de gobierno del sector de educación, pero también con otros sectores, ¿no? Estamos con representantes del MIRIS, de la PCM, ha participado también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un rol protagónico en estas experiencias. ¿Cuáles son los esquemas que han funcionado mejor y qué lecciones nos dejan esta emergencia hacia adelante, ¿no? Para mejorar esta dinámica de coordinación y articulación intersectorial, multisectorial. Señor alcalde Edmundo, muy buenos días. Le damos la palabra para que pueda comentarnos brevemente cuáles son sus principales impresiones y comentarios a partir de toda esta experiencia territorial en el marco de la emergencia que hemos vivido este año. Adelante. Muy buenos días, José, a la doctora Liliana y a todo el equipo de IFOCA. Muy buenos días a todos los participantes en este importante foro que entiendo de que es a puertas de conocer, ¿no? Los resultados del concurso del año 2020, este foro denominado Articulación Intergubernamental e Intersectorial en las Iniciativas de Gestión Educativa. Nuevamente mis saludos desde el distrito de Corani. Bueno, el día de hoy hemos amanecido con una lluvia muy intensa y por cierto también acompañado con nieve ya a estas horas de la mañana, y esperamos de que nuestro sistema de internet no tenga ningún problema como en el caso de nuestras comunidades. No sé si me escuchan perfectamente para continuar para nuestro comentario. Se le escucha perfecto, señor alcalde, adelante. Bien, como es de vuestro conocimiento, nuestra iniciativa ha iniciado apenas en el mes de mayo, cuando se inicia este nuevo enfoque educativo de Aprendo en Casa, ¿no? Con la implementación de los sistemas de internet satelital en todas las comunidades, y rápidamente en el mes de junio la implementación del proyecto de inversión pública, mejoramiento en el seguimiento y acompañamiento pedagógico a la estrategia Aprendo en Casa del distrito de Corani, con el código de inversión 2487808. A partir de la implementación de este proyecto, nosotros hemos encaminado ya lo que estaba establecido, el componente principal de lo que significa este proyecto de Aprendo en Casa, donde los actores principales de la educación en este año en nuestro distrito se han convertido los acompañantes educativos, estudiantes universitarios, estudiantes de los institutos superiores, tanto tecnológicos y pedagógicos, que finalmente al día de hoy sumamos a 90 estudiantes distribuidos en las diferentes comunidades. A partir de la implementación de este proyecto, no hemos establecido otros mecanismos, sino más bien continuar con la línea no establecida en este proyecto, porque era muy necesario, ¿no? Poner no solamente una línea para poder tener resultados óptimos como el que estoy seguro el día de hoy lo tenemos. De hecho, como en cualquier proyecto, hubo muchas dificultades. Había docentes que nos decían que cómo es posible, los acompañantes nos estaban reemplazando, estaban ellos de alguna manera ¿no? ayudando en sus hogares en el desarrollo de sus actividades escolares,
y solamente el tema del Internet prácticamente ha servido para la comunicación entre el docente y los acompañantes, para la transmisión de todas las actividades educativas diarias. En la mañana recibían los acompañantes, vienen hasta ahora recibiendo a los acompañantes en algunas comunidades, porque ya a partir de los primeros días de diciembre, ¿no? Con la nueva disposición del Ministerio de Educación, algunos docentes han retornado y los directores al día de hoy están súper contentos con la implementación de este proyecto que hemos implementado a inicios del año 2020. En la articulación intergubernamental creo que podemos señalar ahora en el sentido de que nos hemos dado cuenta cuán descuidado estaba la educación a partir de otros sectores que no es el Ministerio de Educación, llámese los mismos gobiernos regionales, las mismas municipalidades y, por qué no decir también, las entidades privadas, ¿no? No había un trabajo articulado para el desarrollo de las actividades educativas. Lo hemos dejado al lado solamente al Ministerio de Educación como ente rector que vela la educación en nuestro país y en nuestras comunidades. Pero con esto de la pandemia, todos nos hemos puesto a trabajar y hemos podido notar la indiferencia que se ha mostrado en lo largo de los años frente a la educación de nuestros niños. Eso tenemos que tener presente a partir de este año para el futuro, estar pendiente de las necesidades, primero, de infraestructura, de tecnologías educativas que nos puedan ayudar para el desarrollo de la educación de nuestros centros educativos, de nuestros estudiantes, nuestros docentes, que son también los actores principales en la educación de nuestro país. Entonces, creo que esta pandemia nos ha sensibilizado mucho más de la importancia que debemos darnos como instituciones, sea del nivel regional, del nivel central, y no solamente al sector educación, sino a otros sectores. En el caso de nuestra experiencia, ya en el mes de julio, hemos establecido un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, básicamente con el programa de Caliwarma, para que a partir de nuestros acompañantes que estaban asistiendo diariamente a los hogares de nuestros estudiantes, también de alguna manera puedan orientar la importancia de la alimentación en cada uno de estos hogares, el cual también está concluyendo satisfactoriamente a través de reuniones establecidas con Caliwarma de la región de Puno. Entonces, creo que esta articulación intergubernamental debe ser un inicio y un punto de inicio a partir de este año 2020, para que en el futuro, en los próximos años, podamos seguir trabajando todos en conjunto y lograr los objetivos de la educación. En ese sentido, estamos muy complacidos con nuestro proyecto de acompañamiento educativo, primero con la instalación de los sistemas de Internet, que de hecho lo ha dicho José, fue un referente a nivel nacional, pero también nos hemos dado cuenta a partir de nuestro equipo técnico rápidamente que no era solamente necesario el tema del sistema de comunicación para que el docente y los padres y los alumnos y los padres de familia tengan una comunicación, porque encontrabas padres de familia que no tenían la preparación para poder orientar a sus propios hijos. Ahí nace la idea de implementar los acompañantes educativos. Se convoca a todos los estudiantes universitarios, a los estudiantes de los institutos superiores que también por el tema de la pandemia habían vuelto a sus comunidades, para que ellos sumen también en el esfuerzo para contribuir con la educación de sus propios menores, de sus propias familias, de sus comunidades. Y creo que eso fue un complemento y finalmente el eje central de nuestro proyecto, porque ellos han compartido no solamente las actividades académicas, las actividades que han sido enviadas
por los docentes, sino también como estudiantes, algunos ya de nivel superior avanzado, del octavo, décimo, muy adiestrados en el tema de matemática, han compartido y han complementado con la educación de sus propios hermanos, de sus comunidades. Entonces, creo que el tema de la educación a distancia no solamente en nuestro distrito se ha establecido a través de la televisión, que de hecho, de alguna manera, ayuda, pero en el entendimiento y en la comprensión de los estudiantes de los lugares rurales, de las comunidades campesinas nativas, por el enfoque de esta educación, son estudiantes que tienen desarrollados sus conocimientos, en este caso como en el caso de las ciudades, más no para las comunidades. Entonces, el tema de las radios, igualmente, si comparamos el conocimiento de nuestros niños de la ciudad y el campo, prácticamente es distinto, sobre todo por la misma idiosincrasia, por la misma convivencia natural de sus usos y costumbres en sus comunidades. Entonces, creo que acertadamente hemos podido implementar este proyecto y estoy muy convencido porque no es una autoevaluación, sino una evaluación de los directores de los centros educativos, quienes nos han agradecido infinitamente. Más allá de un agradecimiento, creo que hemos cooperado con la educación como un rol, porque la articulación intergubernamental debe ser ahora más que nunca el inicio, para que todos los gobiernos locales, no solamente por el tema de la pandemia, sigamos preocupados de cómo vamos a ir implementando la mejora educativa de nuestros niños, cómo vamos a ir implementando nuestras tecnologías educativas, cómo de alguna manera sean motivados en nuestros distritos, en nuestra región, en nuestro país, para tener una educación como el que estamos soñando, una educación de calidad, una educación en el que nuestros estudiantes sean verdaderamente el futuro de mañana. En ese entender, agradecer a la UGEL Carabaya, a la Dirección Regional de Educación de Puno, al Ministerio de Educación, al gobierno regional y a todas las instancias, incluso privadas, las hemos convocado en algún momento aquí en Corani, para que puedan ayudarnos a fortalecer nuestro proyecto, que estoy seguro en pocos días culminará con buenos resultados, sobre todo en el aprendizaje. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Edmundo, que ha podido además contarnos su propia experiencia, ¿no? Vinculada a las que hemos visto anteriormente, con algunas lecciones importantes, ¿no? El rol de los gobiernos locales creo que es una conclusión dentro del balance de este año clave, ¿no? Iniciamos el año además con un MUNI educativo organizado por el Ministerio de Educación, convocando alcaldes de todo el país para acercarnos a la organización del inicio del año escolar. Vino la pandemia, se tuvieron que cerrar las escuelas y el rol de las municipalidades, de los gobiernos locales, tal como nos lo cuenta nuestro alcalde de Corani, ha sido fundamental y deja muchas lecciones para seguir fortaleciendo el rol y las competencias. Recordemos, los gobiernos locales tienen competencias en materia educativa y nos deja muchas lecciones para seguir fortaleciéndolas hacia adelante. Nos ha señalado también el alcalde una participación importante del MIDIS, ¿no? Tanto en el apoyo con alimentación escolar a través del programa Jaliwarma, con los tambos, más de 390 tambos en todo el país han retransmitido los contenidos de Aprendo en Casa, han prestado sus espacios para que se pueda convocar a la comunidad y a los estudiantes a poder reforzar los aprendizajes de Aprendo en Casa. Entonces, ¿le parece si damos pase entonces a José Luis Peña del MIDIS, que es responsable además de toda la coordinación y articulación intergubernamental con los programas sociales, para que pueda comentarnos desde la perspectiva del MIDIS cómo ha visto estas experiencias territoriales y cuáles son los desafíos también de la articulación
intergubernamental y sobre todo intersectorial en este caso. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Adelante. Muchas gracias al ministro por la invitación y en primer lugar agradecer al señor alcalde cuando comparte también sus experiencias y las experiencias presentadas porque nos dan cuenta pues de que la articulación es posible, que la coordinación y los resultados son posibles, ¿no? Y evidencia de ello son las experiencias que han sido presentadas. Y cuando escuchaba al señor alcalde de Corani, eh, una palabra clave que comentó y dijo, nos hemos dado cuenta, esa es una palabra muy poderosa porque para que podamos lograr una articulación y lograr resultados, el darse cuenta es el inicio de todo un proceso de cambio. Y en esa línea, por eso es que quisiera retomar las palabras del señor alcalde cuando habla, nos hemos dado cuenta de la importancia de que debemos articularnos entre las instituciones. Entonces, el darse cuenta también implica, detrás de ello, una actitud, una disposición a un cambio. Y eso es lo que ha sucedido. Y en ese sentido, creo que también estamos en un momento importante para que la articulación intersectorial e intergubernamental en sus diversos niveles funcione y opere, porque ese darse cuenta es el inicio. Sin embargo, además de ese darse cuenta, también hay condiciones que deben generarse o deben darse en el territorio, como también lo ha manifestado el alcalde, y que creo que es importante puntualizar. La idiosincrasia, es decir, la cultura, la comunidad, el territorio, la historia que está detrás, que es un trabajo también comunitario, y eso es un buen espacio para poder trabajar de manera coordinada y articulada, ¿no? Entonces, esas condiciones de cultura y el darse cuenta son las que están sumando a esas experiencias asociadas obviamente a un contexto crítico como es la pandemia. Y por otro lado, también otra condición importante es que hay institucionalidad y hay un marco normativo que permite también generar esas condiciones y existen capacidades institucionales. Como bien lo ha dicho José Carlos, también en el caso del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, somos muy conscientes que como sector no podemos trabajar solos, sino que más bien nos debemos a un trabajo coordinado y articulado. Y el resultado es exactamente poner a disposición las prestaciones sociales a quien corresponda y en el territorio. Y es por eso que también vemos que la suma de esas intervenciones hacen posible que se den las condiciones para, en este caso, mejorar la educación y darse cuenta que juntos podemos trabajar. Entonces, en este caso, las condiciones también han llevado a un siguiente nivel, que es cómo lo hacemos. ¿Y cómo se hace? Entonces viene un programa nacional, pero todo con el liderazgo del gobierno local. Por lo tanto, el enfoque de gestión territorial liderado por la municipalidad, por el gobierno local, es clave. Y nuevamente ahí también cito lo que planteó José Carlos, cuál es el rol. Y si hay claridad sobre ese rol, se activan estos procesos y lo que nosotros hacemos como sectores es hacer que se den esas acciones de articulación, pero ayudando a un liderazgo local. Y eso es lo que está ocurriendo en todas estas intervenciones que han planteado y también, como bien lo plantea el alcalde, hay un empoderamiento local que hace que las condiciones se den. Y finalmente, cuando se dan todas estas situaciones, podemos ver que hay resultados y que se pueden mostrar. Entonces, creo que lo que debemos hacer ahora también es poder hacer una socialización, como en este espacio, de todas estas experiencias, porque no todos los gobiernos locales tienen el mismo nivel
de darse cuenta o de capacidad institucional o de liderar. Por lo tanto, lo que hoy está ocurriendo es el punto de partida para socializar estas grandes experiencias. Solo para terminar, las capacidades institucionales y las capacidades humanas son, digamos, tienen que ir de la mano, porque sin líderes, sin capacidad institucional, va a ser difícil. Entonces, ese trabajo de fortalecimiento de estas capacidades, tanto institucionales como humanas, son necesarias y creo que hay un encuentro muy importante entre los sectores y intergubernamentalmente también hablando, para que podamos confluir en resultados. Entonces, como dijo la viceministra, este contexto crítico de pandemia nos está enseñando a encontrar realmente de manera conjunta y articulada resultados y acciones estratégicas que más bien nos enseñen cómo trabajar mejor en pos de la educación de los niños, ¿no? Finalmente, la estrategia de gestión territorial, primero la infancia, por ejemplo, del sector, es una estrategia que también involucra el acceso a la educación de niños de 3 a 5 años. Por lo tanto, todos tenemos, desde nuestras diversas perspectivas, una apuesta para mejorar la educación porque también es una estrategia de salida permanente de la pobreza. Muchas gracias. Excelente, José Luis. Gracias. Has señalado temas claves en estos esquemas de articulación. Contar con un marco normativo, un marco institucional habilitante que genere condiciones para la articulación es sin duda clave, y ahí en el siguiente bloque conversaremos cuáles son de repente los desafíos o elementos que el marco institucional actual nos ha mostrado como tal vez limitante, o tal vez habría que hacer algunos ajustes. Es importante poder también discutirlo, ¿no? Y el rol que he señalado de los gobiernos locales es también fundamental. Tener un marco institucional habilitante, pero claridad de los roles para ver cómo los distintos actores juegan en ese territorio, en ese escenario, es fundamental, ¿no? Para poder generar las sinergias, ¿no? Y la capacidad institucional, la capacidad de los servidores, de las autoridades, el liderazgo, son elementos también claves. Así que son pistas muy, muy pertinentes y claras para ver cómo vamos fortaleciendo estos esquemas de articulación, siempre en la lógica de gestión territorial, ¿no? Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a darle paso entonces ahora a Marita Palacios, nuestra presidenta del Consejo Nacional de Educación, activa participante desde diversos espacios, desde la red EduGestores también, ha sido impulsora y aliada en la comunidad de práctica desde el inicio del concurso de reconocimiento a las buenas prácticas de gestión en DRE-UGEL. Es un honor para nosotros y un gusto poder contar contigo, Marita. Muchísimas gracias. ¿Y cómo ves tú estos esquemas de articulación a partir de las experiencias que se han presentado y que tú también conoces con bastante profundidad? Un abrazo, te damos paso. Igualmente, José Carlos, buen día. Muchas gracias a ti y a Liliana por la invitación. Un saludo a todos los participantes y una felicitación a las experiencias que hoy día nos toca comentar, a las iniciativas que hoy día nos toca comentar y que han sido destacadas por el hecho justamente de promover una articulación intersectorial e intergubernamental. Como hoy día estoy en representación del Consejo Nacional de Educación, quiero primero empezar diciendo que al Proyecto Educativo Nacional al 2036 le interesa muchísimo la articulación, tiene como uno de sus ejes y una de sus apuestas fundamentales la articulación intergubernamental e intersectorial para atender las necesidades educativas de las personas. El Proyecto Educativo Nacional entiende que la responsabilidad educativa y las políticas, cuando pensamos la educación y sus políticas, no debemos solo centrarnos en el sistema educativo formal, porque la educación se lleva a cabo no solo en instituciones del sistema educativo formal, llámese en cualquiera de sus niveles, sino la educación transcurre en muchos otros espacios con modalidades no formales,
y además ocurre a lo largo de toda la vida. Y adicionalmente, casi todos los sectores del Estado tienen también como parte de su responsabilidad la función educativa. Entonces, desde la educación, los gestores de las políticas educativas a nivel nacional o territorial, o regional o local, es necesario que entiendan que su función va más allá de solo mirar la educación tal como transcurre dentro del sistema o dentro de la educación formal, que su ámbito de acción es en realidad todas las acciones educativas que ocurren en sus territorios, sean dentro del sistema educativo o fuera de él, ¿no? Y en este sentido, estas 4 experiencias, de alguna manera, creo que de una manera clara, han actuado de esa manera, con ese enfoque, entendiendo que hay que involucrar a las familias, que el espacio, que este año, debido a la pandemia, la educación se trasladó a las familias y la comunidad y otros sectores tomaron gran relevancia para lograr los objetivos educativos del año, ¿no? Hay una orientación estratégica en el proyecto educativo al 2036, el proyecto educativo nacional al 2036, que se centra especialmente en una aspiración en relación a la gestión educativa descentralizada. Y quisiera leer esta orientación estratégica y luego empezar a comentar a partir de ella las iniciativas que hemos conocido a través de este foro, ¿no? La orientación estratégica 9 del Proyecto Educativo Nacional dice que todas las instancias de gestión educativa del Estado operan orientadas hacia la ciudadanía de modo profesional. Aquí este es un mensaje especial para la DIFOCA. De modo profesional significa que tenemos que hacer un esfuerzo de hoy al 2036 por profesionalizar al servicio civil, y al servicio civil no solo en educación, sino también en otros sectores que están a cargo de la función educativa. Aspiramos además que esta gestión sea planificada con sentido estratégico para el mediano y largo plazo y haciendo uso intensivo de lo digital y articulado en todos sus niveles con otros sectores y actores de la comunidad local, nacional y global. Las experiencias que hoy día comentamos, todas ellas han hecho un esfuerzo de articulación intergubernamental e intersectorial entre lo local y lo nacional, entre diversos sectores y también entre el gobierno regional y los gobiernos locales. Lo que no ha habido es una experiencia global, pero bueno, llegaremos a ello en algún momento en la historia de la educación. Mi primer comentario es que la pandemia nos ha empujado a desarrollar actividades y acciones o a inaugurar acciones que antes no le habíamos dado la prioridad y la importancia debida. Estaban en las normas, nos repetían permanentemente la necesidad de hacer un trabajo articulado con otros sectores y efectivamente se había hecho especialmente entre educación y salud en varios territorios del país. Pero la emergencia nos ha puesto la urgencia de hacer esta articulación. Y estas experiencias nos demuestran particularmente una articulación intergubernamental entre instancias de gestión descentralizada de los gobiernos regionales y los gobiernos locales y con algunos sectores, no todos los sectores, hay mucha coincidencia en con cuáles sectores se han articulado que responden evidentemente a las características de la emergencia sanitaria. Esta articulación se ha hecho sobre todo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con el MIDIS a través de su programa País y en particular a través de esta experiencia tan interesante que es la de los tambos. Con el MINSA, en una de las experiencias ha habido una articulación con el MINSA para que unidades del MINSA dieran soporte socioemocional a la comunidad, ¿no? Y como dije ya, con los gobiernos locales y también con las familias. Entonces,
la emergencia ha traído algunos aprendizajes que esperamos se sostengan, que es otra de mis comentarios, ¿no? Parte de el conjunto de las experiencias y las iniciativas han tomado un tiempo entre 5 y 6 meses para lograr reducir la brecha de acceso a Aprendo en Casa, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido este año de hacer esta articulación, para hacer, esperamos que se haga sostenible y se haga permanente, pero además que, como ya hemos tenido una experiencia de articulación un poco larga, dadas las características, además, por supuesto, de aislamiento social y de confinamiento, que hacían difícil esto, ese periodo para responder intersectoralmente a la emergencia puede cortarse, colegas, y creo que se puede recortar, puede hacerse más rápido, si es que efectivamente sacamos lecciones, hacemos una sistematización de cómo fue esa articulación, qué dificultades tuvimos en ella, por qué nos demoramos con unos sectores u otros, para que este plazo se recorte y tengamos, digamos, un aprendizaje para enfrentar otras emergencias que no necesariamente van a ser sanitarias, pero pueden ser de otras características que otra vez nos obliguen a hacer esta articulación, pero de manera mucho más rápida en beneficio de la población. La parte, todas las experiencias han tenido como finalidad ampliar la cobertura, es decir, garantizar una dimensión del derecho a la educación que es la más elemental. Es decir, si no tengo acceso al servicio, evidentemente no puedo ejercer mi derecho. Por supuesto, sin acceso al servicio educativo no hay ejercicio del derecho, no se cumple el derecho en su más mínima expresión. Entonces, todas las experiencias lo que han querido primero garantizar es el derecho al acceso a Aprendo en Casa o al servicio educativo en cualquiera de sus formas. Es decir, han hecho esfuerzos por crear emisoras radiales, por hacer programas radiales, por instalar internet, por poner antenas repetidoras, todo lo que conocemos tienen estas 4 iniciativas. Y todo ello, y no solo, perdón, quería decir, ha sido la forma de acceso, también lo han hecho produciendo materiales y trasladando los materiales a través de chasquis, por ejemplo, en una de las experiencias, a los domicilios de cada uno de los estudiantes, ¿no? Es decir, no solo ha sido, digamos, a través de el acceso digital, sino que también ha sido físico, con producción de material físico, fotocopias, etcétera, que se han llevado a las casas. Entonces ha habido un enorme esfuerzo de estas 4 experiencias para permitir la primera dimensión, lo elemental del derecho, que es el acceso al servicio, ¿no? Y todos lo han logrado, y en algunos casos el cierre, o sea, la reducción de la cobertura, o sea, es decir, o la ampliación de la cobertura, quiero decir, ha sido notable, ¿no? O la reducción del número de estudiantes que no tenían acceso y que después lograron acceso. Es realmente notable la experiencia de ANTA, que empezó con 90% de estudiantes que no accedían en absoluto a ningún servicio educativo, para reducirlo al 9.6% de los estudiantes de la provincia y determinados distritos de la provincia de ANTA, ¿no? Esto es realmente notable y es como una felicitación y un reconocimiento del país a la UGEL ANTA por cerrar esa brecha, ¿no?, de acceso. Entonces, mi siguiente comentario tiene que ver con que cuando hacemos este esfuerzo y estas 4 iniciativas logran el acceso al servicio de estudiantes que no lo tenían, lo que hemos hecho en realidad, y han hecho las 4 experiencias, ha sido crear condiciones para que los estudiantes aprendan. Crear condiciones, que es un primer nivel de finalidad, o una primera finalidad, quiero decir, cuando articulamos intersectorialmente e intergubernamentalmente.
es un primer nivel, un primer escalón, pero que nos revela que en el país estamos en esa condición, colegas, y hay que ser bien transparentes y francos en que en realidad estamos creando condiciones, ¿no? Es triste decirlo, pero efectivamente tenemos poblaciones que ni siquiera tienen las condiciones mínimas para acceder al servicio. Y lo que estas iniciativas han hecho es poner ese escalón de crear condiciones para acceder al servicio. Y debemos y necesitamos y estamos obligados a, después de crear condiciones, tener un objetivo de desarrollo, ¿no? Y algunas de estas experiencias han tocado y han subido a ese segundo escalón con la elaboración de materiales, con la concentración también, no solo en crear condiciones, emisoras radiales, medios para que los chicos accedan a Aprendo en Casa, los chicos no, todos los estudiantes, incluida la educación básica alternativa, los adultos, los jóvenes, etcétera, ¿no? Para que ellos, no solo para crear condiciones, sino para desarrollar a esas personas y llevarlas a los aprendizajes deseados o establecidos por el currículum de cualquiera de sus niveles. Entonces, todavía estamos creando condiciones, así estamos en el país, condiciones para aprender. Y algunos han pasado al nivel de desarrollo integral de las personas, haciendo algunos esfuerzos, como por ejemplo pactos educativos o materiales educativos para los estudiantes, o programas radiales en los cuales el contenido era contenido para desarrollar aprendizajes, o a través del apoyo y la capacitación a los profesores, ¿no? Entonces, hemos creado, gruesamente la mayor parte ha creado condiciones, menos han subido a un nivel de desarrollo de los aprendizajes, como iniciativas, quiero decir, y también no he encontrado ninguna que tenga que ver con el tema de la protección de los estudiantes, ninguna de las experiencias en esta categoría, de repente en las otras sí, de protección de los estudiantes contra el abuso sexual o la discriminación, todos estos elementos de protección del estudiante que también son responsabilidad del sector educación en coordinación con otros sectores, como por ejemplo el MIDIS o el MIMP en el caso del abuso sexual, ¿no? Entonces, vamos avanzando poco a poco, tenemos que seguir avanzando hacia la etapa del desarrollo y hacia la etapa de la protección, ¿no? Creo que también quiero también reconocer en esta experiencia no solo la relación intergubernamental e intersectorial, sino la relación con la comunidad, que me parece vital, importantísima, ¿no? La sostenibilidad de lo que hacemos tiene que ver con involucrar o lo que han hecho estas iniciativas tiene también un importante componente de vinculación con la comunidad, que es lo que le va a dar sostenibilidad a las experiencias, ¿no? Y ojalá, digamos, que aprendamos de la necesidad de esta articulación, no solo en situaciones de emergencia, sino también de manera permanente, ¿no? Creo que esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes, y felicitar a las iniciativas por los esfuerzos realizados y por los logros alcanzados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marita, por tus comentarios, por además el análisis que haces de cada una de las iniciativas, y efectivamente el estadio, ¿no? Hemos generado condiciones, hemos avanzado en cobertura, efectivamente, como primer paso. Tenemos que seguir analizando, y creo que viene un rol importantísimo también de poder generar evidencia de lo que hemos conseguido en términos de aprendizajes en este año, ¿no? Y porque además, y lo hemos visto, se lanzó desde el Ministerio de Educación también esta movilización por la continuidad educativa. No solo tenemos que llegar a más estudiantes, sino que los contenidos tienen que ser de calidad, contextualizarse y poder generar los aprendizajes esperados. Hay todavía un trecho de sistematización, generación de evidencias, y ver que aprendemos también los gestores educativos de lo que nos ha dejado
este año, ¿no? Y un reto también poder acortar lo que señalabas, ¿no? Nos hemos tomado 5 o 6 meses en desplegar estas iniciativas. ¿Cómo podemos aprender para acortar estos tiempos? Ya que el próximo año, como se ha dicho también, vamos a tener que estar moviéndonos en distintos escenarios, ¿no? También la educación remota, en modalidades semipresenciales. Ayer fuimos a visitar, por ejemplo, las iniciativas en ICA, de las experiencias que han retornado ya a la modalidad semipresencial, mucho que aprender, y en otros esperamos también poder volver a la modalidad presencial de manera permanente, pero va a depender de los contextos territoriales, y lo que hemos aprendido este año nos va a servir muchísimo para ir diseñando intergubernamentalmente este año 2021. Muchísimas gracias, Marita, por tu intervención y comentarios. Vamos a cerrar este primer bloque entonces con Néstor Ríos de la PCM, el ente articulador, rector en materia de descentralización, de gestión pública, de articulación multisectorial. Contamos con Néstor Ríos, con amplia experiencia en estos temas, así que muy contentos de tenerte, Néstor, y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, José Carlos. Buen día a todas y todos. Sí, estoy bastante contento, alegre, porque en momentos en que tendemos a mirar lo negativo, eh, rescatar, valorar las buenas prácticas, identificarlas, nos puede ayudar a mejorar el servicio educativo, de modo que llegue a más personas y que este servicio sea más inclusivo, que es lo que revela, digamos, en términos generales, estas iniciativas locales. Yo creo que cuando los actores, los líderes, sean municipales o de otras entidades públicas, comienzan a tomar iniciativa para resolver estos problemas, no se formulan la pregunta quién debe dar solución al problema, sino se pregunta más bien qué debo hacer desde mi rol de alcalde o desde mi rol en la DRE o en la UGEL o en el ministerio para contribuir a la solución de un problema que afecta a la gente. ¿Qué debo hacer? ¿Con quiénes debo sumar esfuerzos? ¿Cómo lo debo hacer? Y esa es la pregunta fundamental que guía su accionar, y a partir de ahí se ponen a pensar en iniciativas creadoras y a la vez viables. Este es un tema que lo he visto también en otras iniciativas. Por ejemplo, en el caso del tema de salud, muchas municipalidades no se pusieron a pensar si era competencia municipal o no construir o adquirir plantas de oxígeno, si no se pusieron a pensar cómo podrían hacer para que las plantas de oxígeno lleguen a la población y salven vidas. Entonces, yo creo que esto es un punto central que marca la pauta de cómo proceden los líderes de comunidades, de gobiernos locales, de entidades públicas para resolver un problema. En segundo lugar, me parece que por lo que veo las prácticas trascienden también los marcos conceptuales de articulación intergubernamental e intersectorial, porque la articulación intergubernamental e intersectorial son marcos que definen, digamos, niveles de relaciones de coordinación, de articulación entre distintos niveles de gobierno o entre sectores del Estado, pero se refieren al gobierno y se refieren al Estado. En este caso se han sumado esfuerzos de la sociedad, se han sumado otros esfuerzos que trascienden al Estado, y estos esfuerzos, al participar, al formar parte como actores, han fortalecido y han hecho posible la viabilidad de estas prácticas. Por ejemplo, cuando el alcalde que me antecedió convoca a los estudiantes universitarios para que participen en el tema de la inclusión digital, para que habiliten a los padres de familia, para que contribuyan a manejar estas tecnologías,
ahí hay un esfuerzo que trasciende lo estatal, ¿no? Y que lo que nos permite es apreciar digamos, las fuentes o las reservas de resiliencia que hay en la sociedad y que nosotros tenemos que recuperar, tenemos que tomar en cuenta para resolver estos problemas que no imaginábamos que nos iban a suceder, pero que ahora al estar enfrentados ya tenemos que avanzar. En tercer lugar, me parece que no solo ha sido un asunto que tenga que ver con un asunto de qué pregunta me planteo, qué debo hacer para resolver el problema, con quiénes debo sumar esfuerzos, cómo convoco a la sociedad, sino también han sido respuestas rápidas y respuestas que han sido respuestas rápidas y respuestas que, digamos, muestran resultados a nivel inclusivo. Es decir, quienes han podido, digamos, acceder a educación este año son las personas que probablemente, de no ser por estas prácticas, hubiesen perdido el año escolar. O sea, eso me queda claro. O sea, estas prácticas han contribuido a salvar de alguna manera el año escolar desde el esfuerzo de articulación intergubernamental e intersectorial, desde la convocatoria a emisoras radiales, a la sociedad civil, a la participación de la juventud, y lo que han logrado es salvar el año escolar en muchas localidades donde probablemente de no haber sucedido estas buenas prácticas, las familias, los niños y niñas más pobres y que viven en las zonas más alejadas en sus localidades, lo hubiesen perdido. Entonces, yo creo que este esfuerzo por identificar las prácticas es un esfuerzo que vale la pena hacerlo, porque ahora estamos ya a puertas de un nuevo año escolar. Se está pensando en que no sea exactamente igual a cómo ha sido este año, el 2020, de acuerdo, como dice José Carlos, a la realidad, a las características y a las capacidades de cada territorio, pero lo que nos revelan estas prácticas son, digamos, factores, aspectos centrales, acciones, liderazgos, capacidad de sumar esfuerzos que nos pueden servir para que el año 2021 sea un año donde, aprendiendo de las lecciones y replicando y adaptando las buenas experiencias, podamos tener un mejor año escolar. El Estado tiene que aprender a sumar esfuerzos al interior de los ministerios, al interior de los distintos niveles de gobierno, y a convocar y a hacer partícipe a la sociedad, a todos los estamentos, a todos los sectores de la sociedad, para sumar esfuerzos. Muchas gracias, José Carlos, por la participación. A nombre de PCM, nosotros la semana pasada estuvimos contigo en Ayacucho, en el GORE extraordinario, y también hemos visto la preocupación de los gobernadores, de los ministros por resolver los problemas educativos y comenzar el 2021 con un buen inicio del año escolar, preparando mejor las condiciones para que las personas, los niños y niñas puedan acceder al servicio educativo en condiciones y en momentos difíciles que no habíamos pensado, pero que hoy día estamos enfrentados al desafío de resolverlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor, por tu comentario desde la PCM. Efectivamente hemos estado juntos en el GORE Ejecutivo de Ayacucho con muchos desafíos, demandas desde los gobiernos regionales, pero también compromiso
concreto y franco en mejorar las condiciones para la educación, cerrar bien este año y comprometernos a un mejor año 2021. Me parece clave lo que has señalado en el sentido de que estas experiencias han desbordado un poco los marcos conceptuales efectivamente de la articulación intergubernamental, intersectorial, porque han ido más allá de las entidades estatales puramente, ¿no? No han sido solo las instancias de gestión descentralizada, de UGEL, con las municipalidades, sino que la comunidad, las familias, las entidades privadas, ONG, se han sumado en este gran esfuerzo. Y eso ha sido clave para hablar de una gobernanza, para sentar elementos para una nueva gobernanza territorial en el sector educación, que es clave, ¿no? Y que han sido además experiencias que nos han dado resultados concretos, ¿no? Y lo han dicho también nuestros comentaristas, se ha logrado reducir la brecha de cobertura, se ha logrado ampliar la llegada, y como tú lo decías, en muchos casos, y eso es muy importante, si no hubiese sido por estas iniciativas, probablemente se hubiese perdido el año escolar en estas comunidades, en estos distritos. Así que son iniciativas, experiencias con resultados concretos. Toca un siguiente momento, como decíamos, de evaluarlas, sistematizarlas para encontrar de manera más rigurosa tal vez alguna evidencia que nos permita sentar las bases también de aprendizajes para el próximo año. Pero ha sido clave esta primera ronda. Muchísimas gracias por sus intervenciones, y dado el tiempo que tenemos, yo quería proponerles lo siguiente a nuestros comentaristas. Teníamos una segunda pregunta orientadora para todos, pero tenemos también algunas preguntas específicas para cada uno de ustedes. Yo quería pedirles que hagamos un esfuerzo también de síntesis, y en 3 minutos poder abordar tanto la pregunta general que venía para todos, como alguna pregunta específica que se las voy a plantear, ¿no? ¿Les parece si empezamos con el mismo orden de la ronda anterior? Entonces, para nuestro alcalde de Corani, nuestro amigo Edmundo, queríamos plantearle como pregunta general, y esta va a ser para todos: a partir de las experiencias, ¿cuál es el principal aprendizaje y desafío que deberían abordar en el corto plazo, ¿no? De manera inmediata, los decisores políticos y gestores educativos en el territorio, pensando, pongamos el marco del año 2021, ¿no? Para un retorno seguro, gradual, flexible, como se ha señalado, a partir de este año, ¿qué aprendizajes y desafíos para el corto plazo, año 2021, podemos implementar? Y una pregunta específica que se le hace a nuestro alcalde también va en esa misma línea, ¿no? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para lograr una articulación efectiva en el territorio, pero que involucre, ya lo decíamos, no solo actores públicos, sino también actores de la comunidad, actores privados, actores no estatales en este caso? Y en la experiencia de Corani hay mucho éxito en ese sentido, ¿no? Entonces, señor alcalde Edmundo, en 3 minutos, si podemos hacer un esfuerzo de síntesis y poder darnos los tips, las conclusiones sobre estos 2 elementos que nuestro público está planteando para usted. Adelante. Dentro de los principales aprendizajes que hemos podido obtener durante este año es la respuesta inmediata que debemos dar a partir de los gobiernos locales dentro del rol y las competencias que nos permite la propia ley. La articulación intergubernamental y entre los sectores que se deben involucrar en la educación de las comunidades, básicamente parte también por la voluntad de las instituciones, llámese MIDIS, el propio Ministerio de Transportes, que creo que ha tenido que jugar bastante en esta estrategia de Aprendo en Casa, pero que también seguramente debe tener ya mapeado, ¿no?, la necesidad de implementar, ¿no?, la intervención en las comunidades donde hasta ahora no se tiene ningún tipo de comunicación ni radial ni televisiva. En los desafíos a corto plazo, entendemos de que cada comunidad y cada pueblo, de hecho, tiene su propia vivencia y su propia forma
de haber combatido, por ejemplo, el contagio contra la pandemia. En el caso de nuestro distrito, tenemos claro el desafío de continuar con la implementación de tecnologías educativas en cada uno de los centros educativos y en el corto plazo convocar a los docentes para que juntos podamos tener un inicio del año escolar 2021 con cero COVID, con los docentes que de hecho están con ánimos de retornar a nuestros centros educativos. Muchas gracias una vez más a los organizadores de este foro. Entendemos de que el tiempo es el peor enemigo y estamos seguros de que con este nuevo enfoque que se ha implementado y que nos ha hecho reflexionar a cada uno de los sectores, estamos comprometidos doblemente con la educación de nuestros niños en cada una de las comunidades, en cada uno de los centros educativos de nuestros ámbitos a nivel nacional. Y suerte, Dios les bendiga y un feliz Navidad a todos ustedes y principalmente a los niños y niñas y a los docentes quienes diariamente estarán seguramente al servicio de la educación en el próximo año 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado alcalde Edmundo, gracias por eso y por seguir inspirándonos en realidad a todos los actores, tanto nacionales, territoriales y locales, con su liderazgo y esfuerzo de articulación local. Estamos seguros que las experiencias como las de Corani, las que hemos visto hoy también, van a ser semillas para seguir impulsando estas iniciativas a nivel nacional. Muchísimas gracias a usted, un fuerte abrazo. Seguimos con Midis, con nuestro representante, con José Luis Peña, pedirle también en este esfuerzo de síntesis poder responder en principio y de manera concreta principales aprendizajes y desafíos para el corto plazo, ¿no? Pensando en 2021, en un año escolar seguro, cómo desde el MIDIS y desde estas experiencias podemos aportar en esa línea. Y la pregunta de nuestro público también va relacionado con ello. ¿Cómo podría escalar este modelo de articulación en territorio con programas como Jaliwarma y Tambos a una estrategia nacional, ¿no? Es decir, institucionalizar esta articulación de servicios complementarios y condiciones, como tú mismo señalabas, José Luis, para el aprendizaje, alimentación escolar, espacios que brindan los tambos, también con posibilidades de conectividad, cómo a partir de esas experiencias que se han intensificado por la necesidad este año, podemos escalar a un modelo de articulación institucionalizado a nivel nacional. Adelante, José Luis. Ok, muchas gracias por la pregunta. Y, en relación a los aprendizajes y desafíos, en primer lugar, el aprendizaje, creo, principal a partir de las experiencias es que la articulación es posible, y más en el territorio. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje es que articular en el territorio, hay evidencia de ello y son las experiencias planteadas. En relación al desafío, es difundir y hacer que estas experiencias sean posibles y replicables además en otros espacios, y por lo tanto hay que generar espacios de intercambio y de difusión de estas experiencias. Mejor ejemplo es este foro, pero también habría que trabajar a nivel descentralizado y de repente a nivel macrorregional, y creemos que eso desde nuestro lado también gustosos de poder colaborar para socializar las experiencias. En relación a cómo podemos escalar, como les mencionaba anteriormente, la disposición, la actitud en términos de las personas y de las instituciones es clave, ¿no? Y creo que ese mensaje que nos está dando este contexto crítico de pandemia es que sí podemos hacer cosas posibles y hay una disposición de trabajo. En ese sentido, los programas sociales como Jaliwarma y como los programas de país tienen en este momento también un rol clave en el territorio y tienen esa disposición a poder sumar en todas las estrategias que sean necesarias para mejorar no solo la atención escolar, sino principalmente llegar a ese nivel de cobertura con los recursos que se puedan, ¿no? Y con que se tengan en el territorio.
Y ese escalamiento se va a llegar en la medida en que también todos nos involucremos. Y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hay la voluntad de poder escalar y de poder sumar a partir de esas experiencias, ¿no? Entonces, en nuestro caso, venimos coordinando con el Viceministerio de Prestaciones Sociales para que la articulación en el territorio sea de la política y de las prestaciones. Y en este sentido, los programas sociales asociados directamente a los temas educativos van a tener pues un rol importante, y por eso es que consideramos que todos nosotros en esa coordinación intersectorial e intergubernamental podemos trabajar de manera conjunta para que la experiencia ganada pueda ser replicada y escalada en otros ámbitos y en otros sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Agradecer tu participación y todo el esfuerzo y compromiso de este año y de todos los años del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. He tenido la suerte y el honor también de trabajar ahí, sé de la mística y el esfuerzo de implementar y de articular los programas sociales con el territorio, así que estamos muy contentos de que este año se hayan podido reforzar estos esfuerzos de articulación entre salud, educación, MIDIS, y poder trabajar juntos con la voluntad que señalas para seguir escalándolos y para seguir reforzando estos esquemas y modelos de gestión territorial. Gracias, José Luis. Un abrazo y un saludo a todos los amigos del MIDIS. Bien, seguimos con Marita Palacios. Pedirle lo mismo, Marita, ¿qué aprendizajes y desafíos concretos al plazo inmediato, pensando en el año 2021, podemos sacar de estas experiencias y cómo implementarlas en este plazo bien concreto, ¿no? Y con respecto a la pregunta del público, ¿de qué manera el Consejo Nacional está adecuando o tomando en cuenta para el proyecto educativo nacional al 2036 las políticas intersectoriales, ¿no? En donde se incluye además la educación remota como un elemento que ha llegado para quedarse, como siempre lo señalábamos, ¿no? Señalaste en tu primera intervención esta mirada prospectiva del PEN al 2036 con una lógica y un desafío para la gestión educativa descentralizada. Estos elementos intersectoriales y la educación a distancia, ¿cómo lo incorporamos también en esa mirada al PEN desde el Consejo? Muchas gracias, Marita. Gracias, José Carlos. Bien, respecto a la pregunta general, yo diría que uno de los aprendizajes, son muchos, ¿no? Pero me voy a referir a uno solo, es que creo que estas experiencias nos han enseñado acerca de la eficacia de la colaboración intersectorial e intergubernamental, y que la colaboración tiene que convertirse en un eje de la gestión educativa descentralizada, de la gestión de las instancias de gestión educativa descentralizada. Para que se convierta en un eje, tenemos que estar convencidos de que efectivamente esa colaboración es eficaz. Y en ese sentido, creo que hay que tomar un tiempo de reflexión y empezar a notar los beneficios que esta colaboración ha traído a atender las necesidades de la población de cada uno de los territorios. Creo que eso es claro, pero mejor es ponerlo por escrito, recordarlo, porque si no estamos convencidos de sus beneficios, vamos a abandonar la colaboración en lugar de convertirla en un principio permanente, una estrategia permanente de la gestión educativa descentralizada. Y cuando digo permanente, estoy pensando en que no solo sea un recurso, como lo mencioné en mi primera intervención, la colaboración no sea un recurso solo en situaciones de emergencia, sino que se convierta en un principio permanente de la gestión. En términos de los desafíos, también, digamos, reitero o remarco algo que dije en la primera intervención, que es que tenemos que hacer el esfuerzo en educación de pasar de asegurar condiciones de educabilidad o condiciones para el aprendizaje, que todavía son enormes. Yo sé que no es fácil
dejar esa, digamos, hay que continuar haciéndolo, y todavía tenemos grandes brechas que resolver. O sea, es notorio en las iniciativas que hay desigualdades. Así como en ANTA había 90% de estudiantes que no tenían acceso a Aprendo en Casa, en Tacna era mucho menos, y también se redujo ese porcentaje, pero empezaron, su línea de base era muchísimo menor que la del 90%. Entonces es obvio que vamos a tener que seguir trabajando por condiciones de educabilidad o condiciones de aprendizaje, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo, dado el complejo año 2021 que viene, para pasar de, o hacer simultáneamente, además de crear las condiciones de educabilidad, también tener acciones de desarrollo de las personas, garantizando, digamos, su desarrollo, el desarrollo de los aprendizajes. Y para eso lo único que se me ocurre decir en corto es que tenemos que trabajar intensamente en pedagogía, ¿no? Intensamente en pedagogía, no solo condiciones para aprender, sino pedagogía. Una vez que los alumnos están conectados y están reinsertados, digamos, en el servicio educativo, intensa pedagogía hay que trabajar para asegurar los aprendizajes. En un año en la que la pandemia todavía no ha sido resuelta y donde vamos a tener además una serie de otras limitaciones, como ya sabemos. Y el segundo desafío es el apoyo permanente a los actores que tienen que ocuparse de que los estudiantes y las personas en general aprendan. Esto es decir, los docentes, apoyo en desarrollo de capacidades, apoyo no solo ya en competencias digitales, hay que avanzar a otros campos, seguir con el desarrollo de las competencias digitales, pero avanzar a otros campos también, y por supuesto permanente reconocimiento, igual que a los docentes, a los gestores, como están haciendo ustedes con el concurso y con la comunidad de práctica, un reconocimiento a las prácticas de los gestores, de los docentes y también del servicio civil, es decir, de los especialistas y los otros profesionales que trabajan en las direcciones regionales de educación y en la SUGEL y en el Ministerio de Educación, por supuesto, también. Respecto a la pregunta del Proyecto Educativo Nacional, que agradezco mucho, nosotros consideramos que el Proyecto Educativo Nacional es un documento vivo que ha planteado un horizonte, propósitos y orientaciones estratégicas que necesitan concretarse a través de las políticas, ¿no? Y el Consejo no solo se ocupa, digamos, de opinar sobre las políticas que diseñe el Ministerio de Educación y sobre su implementación o sobre los proyectos de ley que salgan del Congreso. Una de nuestras funciones es opinar de oficio sobre estas políticas, mirándolas, por supuesto, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Sino que también tenemos la tarea de proponer, ¿no? de proponer algunas formas de atender los propósitos, de llegar a los propósitos en los 15 años, pensando no solo el corto plazo ni la coyuntura, sino concentrándonos también en cómo vamos logrando en el largo plazo los propósitos y las orientaciones estratégicas. Y una de ellas, como he mencionado, la orientación estratégica 9, está concentrada en la gestión y pone como una de sus condiciones que sea una gestión articulada intersectorialmente e intergubernamentalmente, ¿no? Y por lo tanto, estas experiencias que hemos escuchado hoy día nos hacen ver, digamos, cuál es el estado o el punto de partida de UGEL y DRE, que han dado pasos adelante en la articulación intergubernamental e intersectorial. Tenemos que tomarlas como punto de partida, reforzarlas, ayudar a ver cómo éstas se aceleran en su corto plazo, o sea, se hacen más cortas, y el Consejo puede perfectamente ayudar para ello, porque también está en nuestra función conversar con otros sectores. No es solamente el Ministerio de Educación el interlocutor del Consejo, también lo son los ministerios responsables de políticas sociales y en general todos los ministerios que tengan una función educativa que pueda contribuir no solo a crear condiciones, sino también al desarrollo integral de las personas, ¿no? Entonces, esta tiene que ser la tarea del Consejo y la va a hacer. Y respecto a
al tema de la educación remota para terminar, es algo que nos preocupa especialmente. Se ha planteado la posibilidad de crear una mesa interinstitucional. Todavía no la hemos creado, pero está dentro de las propuestas que han hecho los propios consejeros de crear una mesa interinstitucional, que en realidad es una mesa intersectorial, deberíamos llamarla así, para conversar entre los sectores en relación a condiciones tecnológicas, cómo crear condiciones tecnológicas que no son solamente infraestructura, tienen que ver también con aprendizajes, ¿no? Que permitan darle un impulso a la educación remota en el país, dado que, como todos sabemos, la educación a distancia ha llegado para quedarse siempre, aun cuando regresemos a la presencialidad. Entonces, vamos a ver si esta mesa se crea en un plazo corto y que se convierta en un espacio de conversación, pero no solo de conversación, sino también de articulación entre sectores con este fin y a iniciativa del Consejo Nacional de Educación. Gracias. Perfecto, Marita, muchísimas gracias. Tomamos la palabra del apoyo, como siempre, del Consejo Nacional de Educación, desde su rol consultivo, pero que nos marca el camino y la ruta estratégica, prospectiva, con todos los aprendizajes y desafíos de este año, para poder garantizar su institucionalización y un camino hacia adelante. Con estos elementos que he señalado de una mesa efectivamente multisectorial que genere condiciones, servicios complementarios en los territorios para la educación que se nos viene y que de todas maneras tiene un componente tecnológico y con una brecha todavía importante que cerrar, ¿no? Así que contamos con el instrumento y con esta lógica del PEN al 36 que nos va orientando, pero como tú lo has señalado también, es un proceso y un documento vivo que vamos enriqueciendo y trabajando y construyendo juntos, ¿no? Muchísimas gracias, Marita, por tu participación ahora y de siempre. Seguimos entonces y en la última intervención de nuestros comentaristas, con Néstor, para pedirle también desde la mirada de la PCM el principal desafío de aprendizaje para el corto tiempo, el plazo inmediato ahora, y la pregunta del público más bien puede ser un poco también pensando ya en el mediano plazo o en el siguiente momento, ¿no? La pregunta es si existe alguna normativa o cómo está el marco institucional, si habría que hacer algún tipo de ajuste en el marco, en el marco institucional que promueva o consolide estos espacios o dinámicas de articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no? Teniendo como punto además a los gobiernos locales con este rol articulador en el territorio, ¿no? Desde educación, para poner un ejemplo ahí a Néstor, estábamos promoviendo una meta en el plan de incentivos municipales con el MES para potenciar el rol de las municipalidades en este sentido, a la par de la meta 4, por ejemplo, del plan de incentivos vinculado a desarrollo infantil temprano, lucha contra la anemia, en fin, ¿no? ¿Qué lecciones desde el marco institucional, el marco normativo tenemos y si están contemplando desde PCM algún ajuste en ese punto para fortalecer el rol de los gobiernos locales en esta línea, ¿no? Gracias, Néstor. A ti, Juan Carlos. Sí, sí es necesario contar con marcos institucionales que permitan la articulación tanto intergubernamental como intersectorial en el territorio. Ese es un tema de larga data. Se habla digamos, a nivel de la ley orgánica del Poder Ejecutivo de promover estos espacios y de hacerlos reales, viables. Sin embargo, yo creo que también desde la iniciativa de los gobiernos regionales y locales, a partir de ordenanzas también pueden construir marcos institucionales de articulación. Por ejemplo, cuando elaboramos las agendas territoriales, el gobierno regional de Ayacucho articuló esfuerzos entre el gobierno regional y las municipalidades provinciales para identificar sus agendas
y luego plantear estas prioridades del territorio al nivel de gobierno nacional y discutir y comprometer esfuerzos para resolverlos. En el caso de Madre de Dios, por ejemplo, el gobernador regional cuando participa en los GORES ejecutivos, lo que hace es presentar no solo las prioridades del gobierno regional, sino también articula las prioridades de las municipalidades de Madre de Dios y las presenta, entendiendo que ahí aparece un esfuerzo de articulación intergubernamental. Lo que quiero decir entonces es que los gobiernos regionales y las municipalidades son, digamos, el primer pilar para articular esfuerzos y agendas consensuadas y tratar de comprometer soluciones con los ministerios, con el nivel de gobierno nacional. En las experiencias donde el gobierno regional articula esfuerzos con las municipalidades y la sociedad y con los sectores del Estado que participan, que intervienen en el territorio, las prioridades son identificadas más fácilmente y también el camino para resolver los problemas y las soluciones que se viabilizan a los problemas son mucho más rápidas. Es más fácil trabajar de esa manera que cuando no hay articulación de esfuerzos en el territorio. Entonces yo elegiría ese camino. Hay un tema institucional, pero también hay un tema de práctica. En el fondo, yo diría que en nuestro país lo institucional se construye a partir de la práctica y la práctica es lo que lo convierte en regla y una vez que se hace regla, esa práctica, esa regla vuelve a la práctica para recrearse, para viabilizarse. El otro tema que quería tocar es el tema de que también es importante sistematizar estas experiencias y ver hasta qué nivel estas experiencias han sido o son apropiadas por los actores en el territorio. Creo que hay que mirar estas experiencias en sus posibilidades hacia afuera, es decir, hacia cómo otros actores, otras municipalidades, otros territorios pueden conocerlas y replicarlas creativamente, pero no debemos olvidar también el hacia adentro. Es decir, estas experiencias son todavía incipientes y necesitan ser apropiadas por los actores, necesitan ser fortalecidas, necesitan ser consolidadas, requieren ser sistematizadas, requieren ser mejoradas, requieren ser adaptadas a otras circunstancias. Posiblemente el año 2021 el servicio educativo se brinde en una situación distinta al año 2020. Ese es el escenario que se quiere construir y por lo tanto también la capacidad de adaptabilidad de estas experiencias a nuevos escenarios que no serían los anteriores al 2020, pero que tampoco serían en algunos casos exactamente los de 2020, nos requiere que estemos preparados para adaptarnos de manera creativa con los mismos actores, sumando también esfuerzos de otros actores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, otros actores que son necesarios para ampliar y mejorar el servicio educativo. Nosotros estamos promoviendo las articulaciones siendo respetuosos del enfoque de desarrollo territorial y alentamos toda forma de articulación siempre y cuando se haga en el territorio y con los actores del territorio, identificando las prioridades de la gente, cuáles son las principales demandas, cuáles son las principales necesidades para atenderlas en conjunto con el nivel de gobierno nacional, articulando esfuerzos entre los ministerios. Muchísimas gracias por tu participación, el rol de la PCM desde la Secretaría
de descentralización, promoviendo siempre estos espacios de encuentro, como los GORES ejecutivos, los MUNES ejecutivos, y promoviendo además la construcción de agendas territoriales desde los propios territorios, ha marcado también la pauta para los distintos sectores que venimos trabajando y encontrando estas puertas para la colaboración, para la articulación siempre de los propios territorios. Así que muchísimas gracias por tu participación, un saludo a los amigos de la Secretaría de Descentralización de la PCM, y seguramente nos vamos a seguir encontrando en el camino en este y en el siguiente año. Gracias, Néstor, por tu participación. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros comentaristas y a las experiencias, a los representantes de las experiencias que han sido presentadas el día de hoy, y a todas y todos quienes hemos estado conectados en este foro, y no solo en este foro, sino en todas las semanas en donde la comunidad de práctica ha podido conectar más allá de la distancia social a todas y todos los actores educativos, los actores territoriales en esta dinámica. Creo que hoy nos vamos con muchas lecciones, mucho aprendizaje de reconocimiento y felicitación y agradecimiento a los líderes educativos que desde sus propios territorios y desde su rol han podido contextualizar, adaptar, llevar más allá de los límites y de las brechas y de las restricciones una propuesta nacional desde la Rectoría del Ministerio de Educación, como ha sido Aprendo en Casa. Y ese juego entre lo que propone la Rectoría y la posibilidad de ampliar su despliegue e ir más allá de las posibilidades es lo que es además el núcleo y el corazón de la gestión descentralizada. Una rectoría habilitante que genere condiciones institucionales para que en los territorios los actores, las autoridades, no solo estatales, sino públicas, privadas y de la sociedad civil, puedan llevar más allá estos elementos o estos instrumentos. Esa es una gran lección de este año, y hoy se han mencionado muchas palabras clave: voluntad política, voluntad para hacer las cosas, voluntad para colaborar. La colaboración es también clave y ha sido un elemento central en la conversación del día de hoy, ¿no? Cooperación, articulación, tienen un sustrato común que es el espíritu de colaboración, de hacer lo que nos toca hacer de manera conjunta, pero siempre pensando en un objetivo y un resultado. Ese es el otro tema que ha salido el día de hoy. Tenemos que unirnos, trabajar juntos, pero para lograr un resultado específico, un objetivo que en este caso además ha sido evidenciado, ha sido medible y ha tenido un impacto en la vida de las personas, y eso es también fundamental. Las iniciativas han permitido llevar el servicio educativo a más estudiantes, han permitido que no pierdan el año escolar, y eso significa muchísimo para la vida de nuestros estudiantes, de la comunidad educativa, siempre poniéndola al centro del accionar del sistema educativo, ¿no? Un reconocimiento también muy importante a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros maestros, que han sido el actor clave ahí en primera línea en un escenario tan complejo como el nuestro, exponiendo a veces su propia seguridad, pero con la voluntad, la mística y el compromiso de hacer que las cosas sucedan en territorio y poder llevar aprendizajes a sus estudiantes. Ha sido un gran año para estas lecciones también, lecciones de vida, lecciones de compromiso, de sacrificio, y también de mucho dolor y pérdida, y eso nos ha marcado también a todos. No me queda más entonces que agradecerles nuevamente y felicitar el esfuerzo también de la DIFOCA, de Liliana, de todo el equipo, por habernos mantenido conectados durante este año, transmitiéndonos energía, transmitiéndonos fuerza, transmitiéndonos aprendizajes que puedan ser replicados en nuestras propias experiencias, tanto personales como institucionales. Queda mucho por recorrer, tenemos un desafío enorme para el 2021, estamos ya trabajando en la planificación del año escolar, y va a ser un año, como decía el ministro, seguro, flexible, gradual, pero muy territorializado. Las decisiones que se tomen, de dónde abrimos, cómo avanzamos, van a ser en base a las características, los contextos y las decisiones territoriales. Así que estamos trabajando en equipo
en esa medida y vamos a necesitar y vamos a seguir trabajando en conjunto con los demás sectores, ¿no? Y esa es la otra lección del día de hoy. La educación no puede ser solo responsabilidad de un sector o de una instancia o de un ministerio. Tenemos que sumar esfuerzos entre distintas entidades públicas porque la vida de la población no se compartimentaliza, como siempre decimos, en programas, en ministerios, en proyectos, sino que es integral, dinámica y múltiple. Y el reto para el Estado y para estas lógicas y esquemas de articulación y de provisión de los servicios tiene que ser cómo efectivamente dejamos de lado estas competencias y estas a veces barreras entre sectores y más bien nos integramos para poder brindar servicios integrales, múltiples, que respondan a las dinámicas territoriales. Ese es el gran reto para el Estado en su conjunto y en ese sentido agradecemos y comprometemos nuevamente a los sectores que nos han acompañado el día de hoy y que han trabajado de la mano con el sector de educación este año para seguir fortaleciendo esos lazos, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, un fuerte abrazo, hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando juntos, siempre poniendo la salud y el bienestar por delante, así que a seguir cuidándonos, a seguir trabajando juntos. Y nada, de mi parte es todo por esta mañana. Nos encontramos más tarde, no se olviden, 4:30 en la premiación y reconocimiento a todas, no solo a las ganadoras, sino a todas las más de 180 experiencias que se han presentado este año en el concurso de buenas prácticas. Así que nos quedamos con el suspenso y nos encontramos más tarde en esta premiación y reconocimiento. Gracias, felicitaciones. Te dejo, Lili, para cerrar también. Un abrazo. Gracias, José Carlos. Solamente mencionar, reiterar la invitación a las 4:30 a reencontrarnos para tener esta ceremonia de premiación que, como bien ha señalado José Carlos, es un espacio de reconocimiento a las 180 iniciativas que se han postulado, que representan esfuerzos justamente de articulación en el territorio, de identificación de posibles rutas de acción para ir, como señalaba también Marita, ir asegurando condiciones como primer paso en el logro de un servicio educativo calidad y de equidad, pero que a su vez también han desplegado múltiples estrategias pedagógicas que han permitido identificar posibles puntos de partida proyectados a estrategias territoriales que nos permitan asegurar un mejor año educativo 2021. Y en esa medida, también comentarles que a razón de esta ceremonia y a razón de todo el esfuerzo de los equipos en la comunidad de práctica de gestión educativa, en este mes estaremos también sacando y publicando y socializando el catálogo de iniciativas de gestión regional y local, que acoge muchas de las iniciativas que han sido publicadas en la portal de la comunidad de práctica, pero también las ganadoras de este concurso que el día de hoy estaremos reconociendo por la tarde. Así es que, sin más, igual agradecer a todos nuestros ponentes, muchísimas gracias por estar en este espacio, y continuamos, seguimos, esto no para, como bien señala el eslogan, ¿no? La educación no para y el trabajo y las sinergias van avanzando los diferentes pasos que nos permitan asegurar servicios educativos de calidad, equidad y que todos nuestros estudiantes puedan tener una educación, la educación que merecen. Gracias, José, gracias a todos nuestros participantes y a nuestros panelistas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, Liliana, muchas gracias a todos ustedes. Más gracias al mundo, gracias por acompañarnos, Marita, Néstor. Muchas gracias, San José, muchas graas. Gracias al mundo, un abrazo. Gracias por la invitación, adiós. Gracias. Esperamos que nos reciban en Lima, pronto estaremos por allá. Por supuesto. Encontramos. Gracias. Hasta luego, Dios le bendiga. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero.